Y entonces que me toma de la mano. Y entonces que me le quedo viendo. Y entonces, ¿qué pasa mi ex? Don't ruin a great story by saying entonces too much. Ponle variedad a tu storytelling en español. You will learn 5 alternatives to entonces in this video. Soy Paulísima de Spring Spanish y esta es la opción número 1. Número 1. Haz de cuenta que. Haz de cuenta que. Esta es una frase muy mexicana. Me encanta, la verdad. We use it to introduce a fact or simply to connect phrases. Sure, it's a muletilla, a filler word. And if you want to speak español correctísimo, well, maybe you should avoid it, but this is the way people speak and you will hear it a lot. Entonces, como pasó mi ex, haz de cuenta que me paralicé. No manches, ¿y cómo reaccionó este chico? Haz de cuenta que se quedó serio y que me dice, ¿todo bien? Do stay until the end to learn one that is going to make you sound super, super Mexican. And don't we all want that? Número 2. Supón que. Supón que o suponte que. Esta frase, al igual que la anterior, es una muletilla. It's like saying, let's say, or suppose. Amiga, ¿cómo se hace una lista de distribución de WhatsApp? ¿Ves los 3 puntitos que aparecen en la pantalla hasta arriba? Ajá. Supón que le aprietas ahí y te va a dar opciones. Amiga, ¿cómo es el show de Cocobongo? ¡Ay, está padrísimo! Pues supón que tocan temas icónicos. Obviamente, como el nombre Cocobongo viene de la película La Máscara, supón que sale el güey de la máscara volando por los aires. Y así. ¿Por qué quiero que te suscribas al canal ahora mismo? Supón que quiero que sigamos haciendo crecer esta comunidad de personas que amamos el español. Número 3. Y que agarro y qué. Y que agarro y qué. And then I grab and I. Queridos amigos, esta frase no tiene sentido cuando la traducimos literalmente. That's why we don't translate word by word. It will slow you down. Lo que debes hacer en vez de eso es aprender por chunks. Puedes bajar gratuitamente una lista con los chunks de español más importantes. El link para hacerlo está en la descripción. Y que agarro y que makes no sense. But we use it like you would use then. Yeah. To introduce a new action, a new event, yeah. Oye, ¿y qué le dijiste cuando te preguntó si todo bien? No, pues, que agarro y que le digo, sí, todo bien, pero ¿te puedo decir algo? Y que agarro y me dice, sí, claro, siempre. Y que agarro y que le digo, no, es que acaba de pasar mi ex. Número 4. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Again, we use it to introduce a new event or when we're going to say something that we think that might surprise the other person. You don't have to use this phrase, ni las otras de la lista, de hecho, pero hacerlo te hará sonar más natural. No inventes, no puedo creerlo. Y luego que me dice, ¿pero tú estás bien, hermosa? Y luego, ¿tú qué le dijiste? Número 5. Y bueno, ¿qué? Y ya que. Y bueno, and ya que. Esta es más o menos como decir, and well then. Tiene un tono más conclusivo que las anteriores. Pero ojo, it doesn't necessarily mean that the chisme is over.
chisme, the Mexican art of gossiping. You have to check out this video where I teach you how to do it properly. Continuemos con el chisme anterior. Y bueno, que le digo, gracias por preguntar, sí, estoy bien. Es el único ex con el que no me llevo, pero tampoco terminamos mal. ¿De veras le contaste eso? Sí, amiga. Y bueno, ya, que me dice, gracias por contarme, te agradezco la confianza. Un caballero. Sí, totalmente. Y ya que nos despedimos, pero antes quedamos de ir al cine el viernes. Y bueno, ahora hagamos un resumen. Resumen. Let's use them all. Haz de cuenta que, supón que, y que agarro y que, y luego que, y bueno, ya que. Y entonces que me toma de la mano y que agarro y que me le quedo viendo. Y supón que pasa mi ex. Y luego que él se quedó súper serio y que agarra y me pregunta si todo bien. Y bueno, ya que le respondo y que le explico la situación y haz de cuenta que el chavo, súper caballero. Lo tomó súper bien. As you have noticed, entonces is a filler word the Spanish speakers love to use. Now you have alternatives to it, but there are way more filler words that you should know. Learn about them here so you can recognize them when speaking Spanish and if you want to add, some spices to your Spanish.